Es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado, compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Derecho a la Convención, este programa de pauta que analiza desde la perspectiva legal y jurídica los alcances que tiene o los principales temas que están abordando semana a semana la Convención Constitucional. Como siempre, y un gusto, con Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y con Gabriel Osorio, abogado y profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Marisol, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Derecho a la Convención. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Harto tema para tocar. Esta semana ha estado muy intensa. Este viernes particularmente también ha habido temas intensos, pero hay dos elementos centrales que cruzaron el análisis de los temas más importantes de la Convención esta semana. Sistema político por un lado, que vamos a estar y los quiero invitar a conversar respecto de esto, y el tema del Banco Central. Y hay algunos elementos, yo creo ya o desde el inicio para empezar a conversarlo. En el caso del sistema político, quiero al tiro una definición por parte de ustedes desde la perspectiva legal. Gabriel, si quieres partimos por ti. ¿Unicameralismo encubierto o bicameralismo formal pero asimétrico, debilitado, famélico? ¿Cómo poder describir lo que ya de algún modo está bastante listo para hacer, para quedar en el borrador final? ¿Unicameralismo desde el punto de vista real o bicameralismo desde el punto de vista formal? ¿Cómo lo podemos ir definiendo? En derecho muchas veces las cosas se señalan desde un punto de vista formal y desde otro punto de vista material o la sustancia. Formalmente existen dos cámaras, o se está proponiendo en un acuerdo dos cámaras, la Cámara de las Regiones y el Congreso de Diputados y Diputadas. Y en ese sentido deberíamos hablar de un bicameralismo, ¿ya? Y asimétrico en relación a las facultades del Congreso de las Regiones en el proceso de formación de la ley. Sin embargo, Cristian, materialmente, en mi opinión, este es un unicameralismo atenuado. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Cámara de Diputados y Diputadas, el Congreso de Diputados y Diputadas que se propone en el texto de nueva Constitución y que debe ser aprobado ahora por la Comisión y después por el Pleno de nuevo, toma para sí casi todas las atribuciones que actualmente conocemos respecto de las atribuciones, que tiene el Senado. Exacto. ¿Ya? En segundo lugar, tiene el poder constituyente derivado, es decir, el poder de reformar por sí mismo, ¿no es cierto?, la Constitución Política de la República y casi en su totalidad por sí mismo, y además puede insistir respecto de la opinión de la Cámara de las Regiones en aquellas leyes en que se pueden tramitar en doble instancia, llamémoslo así. Puede insistir por su idea original y por tanto imponer su idea respecto de las cámaras de las regiones. ¿Ya? Eso transforma a el Congreso de Diputados y Diputadas propuesto en un órgano tal vez yo nunca había visto, yo no conozco tanto, creo, pero nunca había visto un órgano con tanto poder como el que se está diseñando respecto al Congreso de las Diputadas y Diputados. Perfecto. O sea, muy fortalecido por un lado de una Cámara, un Congreso, y la otra parte, el reverso de la moneda. La Cámara de las Regiones. El Congreso de las Regiones, uno tiene. No, Cámara. Cámara. Uno tuvieron cuidado de no llamarlo Congreso. Yo creo que ahí son ciertas concesiones que yo se dan al interior de la Convención Constitucional. Me quedé la semana pasada, efectivamente. Sí, no, tranquilo. En primer lugar, solamente va a poder conocer de algunas reformas constitucionales que dicen relación con la regionalización, poder legislativo, servicio electoral, contraloría, y no mucho más. En segundo lugar, solo va a poder conocer en el ejercicio de la potestad legislativa respecto de aquellas leyes que ellos llaman de acuerdo regional, ¿ya? Y que es una lista de 14 leyes, pero que podría resumirse en bastante menos de 10. Siendo bastante honesto, está un poco inflado en cuanto a la distinción entre los temas que deberían ver las regiones, o sea, el Congreso de las Regiones.
Y tres, Cristian, en primer lugar, no existe una renovación parcial, sino una renovación total cada 4 años, que se va a dar en el mismo tiempo que las elecciones municipales y las elecciones de gobernador y consejero y asambleístas de la región. Y además cabe ser presente que los miembros de esta Cámara de las Regiones van a formar parte también de la Asamblea, es decir, Exacto. vulgarmente diciendo, van a ser cores para todos los efectos, ¿ya? Y van a tener que rendir cuenta en esta nueva Asamblea Regional que conocemos ahora como Consejo Regional, ¿ya? Eso, en mi opinión, constituye más bien una exacerbación del Poder Ejecutivo. Mire, ¿y por qué hablo de Poder Ejecutivo? Cuando se señala por parte de los convencionales constituyentes que vamos a ir hacia un presidencialismo atenuado, una de las primeras formas de atenuar el presidencialismo es, en primer lugar, que existan 2 cámaras, de manera de que no pueda existir captura por parte del presidente de la República de una cámara y que puede quedarse con el sistema completo, y al mismo tiempo que esta segunda cámara no se renueve en su totalidad junto con el presidente de la República, sino por parcialidades. Exacto. ¿Ya? De manera tal de hacer un contrapeso, ¿no es cierto?, con el Poder Ejecutivo. Del mismo modo, Cristian, la configuración como se está dando de el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones, más bien tienden a exacerbar el presidencialismo más que atenuarlo, y al mismo tiempo, materialmente, en realidad, Cristian, en mi opinión, estamos frente a un unicameralismo atenuado más que a un bicameralismo asimétrico, en razón a las pocas normas que pudiese conocer Que están hasta la el Cámara de las momento. Regiones. Que está hasta el Exactamente. momento. Marisol, la misma pregunta, pero también Gabriel abre una arista muy interesante. ¿Unicameralismo con el apellido que uno quiera o bicameralismo con el apellido que uno quiera? Primera pregunta. Y segunda pregunta, porque Gabriel, insisto, abre una arista muy interesante. ¿Esto refuerza la posibilidad de un reempoderamiento del presidencialismo? ¿Cómo lo interpreta? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con el abordaje que ha hecho Gabriel de distinguir en la forma y en el fondo. Formalmente aquí hay 2 entes, porque no son 2 cámaras realmente, hay 2 entes que se encargan de elaborar las leyes, pero desde el punto de vista sustancial yo quiero destacar un detalle aquí que es muy relevante. La forma como la norma contenida en el acuerdo define al Congreso de las Diputadas y Diputados es como aquel que en representación del pueblo ejerce la potestad legislativa. Por lo tanto, podría ni siquiera existir la Cámara de las Regiones, porque ya tendríamos un órgano, Congreso de las Diputadas y Diputados, que es el que ejerce la tarea de elaborar las normas de carácter general y obligatorio por las que se rige un país, que no es otra cosa que las leyes. En cambio, cuando se define a la Cámara de las Regiones, ni siquiera se dice que actúa en representación del pueblo, sino que se dice que la Cámara de las Regiones está encargada de concurrir a la formación de las leyes. O sea, leámoslo bien, de colaborarle al Congreso de Diputadas y Diputados para la elaboración de un determinado tipo de leyes que aquí Gabriel relevó muy bien, que son las leyes de acuerdo regional. Por lo tanto, si eso no es sustancialmente, desde el punto de vista del fondo, un unicameralismo, no sé qué es. Aquí estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de la letra de la norma. Ahora, respecto al segundo punto, relativo al presidente de la República, claro, uno habría esperado que si existían tantas críticas flotando en el ambiente acerca del presidencialismo reforzado que había consagrado la Constitución actual, se viera realmente una atenuación. Yo no la veo y quiero citar ejemplos concretos. Primero, me llama la atención que se conserve la potestad reglamentaria autónoma. Para usted, señor que nos está escuchando, ¿qué significa potestad reglamentaria autónoma? Significa que cuando en principio no haya un órgano llamado específicamente por la Constitución a regular una determinada materia de carácter general, podrá hacerlo el presidente de la República mediante un reglamento. Y eso, las pocas veces que durante la vigencia de la Constitución actual se ha ejercido,
ha sido fuente de conflicto Claro. con el Congreso Nacional. Por lo tanto, si no queríamos dejarle este poder residual al presidente que efectivamente le otorga mucha facultad, mucha fuerza, ¿por qué se mantuvo la potestad reglamentaria autónoma o residual? Y no solo lo que es normal, que es la facultad del presidente de dictar reglamentos, decretos, instrucciones para ejecutar las leyes. En segundo lugar, si lo que se quería era minimizar el presidencialismo, entonces fortalezcamos las facultades del Congreso de Diputados y Diputadas en la fiscalización de los actos del gobierno. Y curiosamente, estas facultades aparecen minimizadas, con menos potencia que lo que existe actualmente, porque no nos olvidemos que actualmente la Cámara de Diputados, Cámara Política del Congreso, puede sugerir acuerdos y observaciones al gobierno, puede llamar a los ministros a responder preguntas sobre la gestión de sus secretarías de Estado, que son las llamadas interpelaciones, y además puede constituir comisiones investigadoras. La segunda desaparece, las interpelaciones. O sea, no habría la posibilidad que se ha criticado tanto de abusar del mecanismo de la interpelación para cuestionar a los ministros de Estado, pero no nos olvidemos que esto estaba pensado desde la reforma del año 2005 como un fortalecimiento de los contrapesos al presidente de la República. Y en tercer lugar, por último, para quien pensara que la iniciativa exclusiva presidencial iba a desaparecer, no desaparece. Simplemente es concurrente con la iniciativa de los parlamentarios. En otras palabras, si se quiere regular una materia que incida en gasto público o que incida en materia tributaria, ¿quiénes van a poder iniciar el proyecto de ley correspondiente? Primero, el presidente de la República. Segundo, los miembros del Congreso de Diputados y Diputadas. Y en tercer lugar, y esto se aplica también a las leyes de acuerdo regional, se contempla una puerta para iniciativas de carácter popular que provengan de la propia ciudadanía. Entonces, la verdad que haciendo un balance de las atribuciones que conserva el presidente de la República, de los contrapesos que desaparecen, a todo esto yo no veo propuestas sobre la acusación constitucional tampoco, en el acuerdo que se ha firmado casi al filo de la hora del día domingo pasado. Por lo tanto, me quedo simplemente, para no extenderme, Cristian, con la idea ante los auditores de que un sistema político que no tiene un mecanismo eficaz de lo que se llama checks and balances o frenos y contrapesos a la acción del gobierno, la verdad es que está llamado a naufragar. Está llamado a naufragar, porque eso es lo que hace la esencia de un Estado de Derecho, que los órganos se puedan ir fiscalizando unos y a otros. ¿Por qué? Porque la gente concurre a votar cada 4 años. Es esperar mucho tiempo para que le pasen la cuenta a un gobierno acerca de cómo se está desempeñando. Exactamente, estamos hablando con Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y con Gabriel Osorio, abogado y profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las universidades Andrés Bello y Universidad Central en Derecho a la Convención. Gabriel, perdón. Sí, solamente hacer una observación más, que con esto de las leyes de concurrencia presidencial, en que se le da a la Cámara, al Congreso de Diputados y Diputadas la posibilidad de iniciar proyectos de ley que anteriormente eran de iniciativa exclusiva, pero que requerirán digamos, la voluntad del Ejecutivo para su tramitación final, no va a ser más que un nuevo instrumento de negociación para los miembros del Congreso, que si es combinado con un sistema electoral o con un sistema político, Cristian, que se encuentra brutalmente fragmentado, desde el hiperpresidencialismo que pudiese observarse en el diseño actual, en el diseño que se está presentando, un presidencialismo reforzado, podríamos terminar prácticamente como en el ejercicio post-1891 de la Constitución de 1833, en donde el presidente va a ser simplemente un personaje que va a ser permanentemente chantajeado con estas leyes de concurrencia presidencial a través de mociones del Congreso Nacional, bajo un sistema fragmentado de muchos grupos al interior del Congreso de Diputados y Diputadas. Y déjeme decirle algo, Cristian, que yo tengo que decirlo. Mire, si no somos capaces
y sobre todo si los convencionales no son capaces de observar los problemas que puede traer este diseño, que es mejor que el anterior, pero que sin embargo tiene estos problemas igual, la posibilidad de retroceder posteriormente, post nueva constitución, respecto de la fragmentación del sistema va a ser prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Porque va a estar entregado a ese mismo Congreso fragmentado la posibilidad de poder reformar, ¿no es cierto?, el sistema político, y eso no va a suceder, Cristian. Entonces, y perdone que esto lo apunte con un segundo tema, más allá de toda la discusión que podemos tener en materia de derechos y garantías, de la forma en que se están configurando los diversos derechos de carácter social, va a ser el sistema político en que ponga en ejercicio todo esto. Y si es que tenemos un mal sistema político, vamos a tener también malas normas y vamos a tener malas políticas públicas, y en definitiva eso va a traer consecuencias políticos, sociales y económicas para el país. Entonces, perdone que tal vez en mi área es lo que más me gusta, Cristian, pero en realidad, de verdad, el diseño de la sala de máquinas, esto es, del sistema político, de cómo se van a fiscalizar a través de los sistemas de freno y contrapeso los diversos poderes y cómo se diseña institucionalmente el Congreso Nacional. Quiero decir, de qué manera vamos a establecer un Congreso que sea gobernable, que sea disciplinado y al mismo tiempo que permita una negociación expedita. Si no tenemos esos elementos, Cristian, lamentablemente no solamente vamos a repetir la crisis política que estamos viendo ahora, sino que la vamos a profundizar y a extender enormemente en el tiempo. Gabriel, para seguir, o sea, no solamente ven problemas de que lo que se buscaba era atenuar el poder presidencial y no se está logrando por este lado. No solamente estamos viendo que se debilitan los frenos y contrapesos, sino también que se amenaza, por lo que entiendo sus palabras, se amenaza seriamente la gobernanza, finalmente, de las instituciones, ¿no? En efecto, y lamentablemente, claro, este programa dura media hora, Cristian, pero cuando... Podríamos estar 4 horas conversando. Es que sí. Cuando uno comienza, uno se sube, escuchar una conversación que tuve el otro día, uno se sube una escalera y comienzas a ver las normas enteras, te das cuenta que las distintas piezas comienzan a encajar dentro de un sistema, pero un sistema que pudiese estar muy cargado, ¿no es cierto?, hacia la intervención del Ejecutivo o hacia una preponderancia de una Cámara absolutamente fragmentada, y esto también va a afectar a los sistemas de justicia, va a afectar a la conformación del Consejo de Justicia. Y en realidad esto se va a transformar en un problema sistémico. No es que esto sea, comillas, un problema de políticos entre el Congreso y el Ejecutivo. Exactamente. Marisol, sino más bien es un problema institucional de la institucionalidad entera. Marisol, me gustaría que si pudiera explicar desde el punto de vista, porque hay un principio jurídico, que lo hemos conversado alguna vez fuera de cámara, que tiene que ver con la coordinación, la armonización de el sistema electoral, del sistema de gobierno, el tipo de sistema político. Es toda una mirada overall, digamos, desde arriba, panóptica, decíamos la otra vez en un programa en el Marcando Pauta en la mañana. Y efectivamente pareciera ser, por lo que lo escucho, que hay algunos problemas, más allá de la buena intención del convencional o de los convencionales, pero que efectivamente el ensamblaje puede ser muy complicado, entendiendo que hoy existe un sistema de representación mucho más dividido, mucho más fragmentado, y que la sociedad está cada vez más compleja, ¿no? Bueno, yo me río un poco de que Cristian Rodríguez nos haga esta pregunta, porque precisamente yo estaba escuchando ayer en la mañana, precisamente Marcando Pauta, cuando él se refirió a esta visión panóptica de la Constitución, y yo la verdad que saltaba en un pie porque decía, qué bueno que se refuerce la visión sistémica con arreglo a la cual debe entenderse una Constitución. La Constitución básicamente es un instrumento que cumple dos objetivos esenciales. El primero es controlar el poder, pero no se controla el poder de cualquier manera, se controla, aquí se ha dicho, con frenos y contrapesos. Pero tiene un segundo objetivo no menos importante que el primero, que es que se garanticen efectivamente los derechos y libertades de las personas y de los grupos. Por lo tanto, nosotros no podemos, como bien decía Gabriel, analizar una norma de derechos fundamentales que tenga que ver, por ejemplo, con la igualdad ante la ley,
si no miramos las consideraciones que han estado detrás de la decisión del órgano que ha adoptado esa ley determinada que incide en la igualdad ante la ley. Por lo tanto, el tema de la forma como se adoptan los acuerdos políticos, de la fragmentación política que aquí se está manifestando como evidente en la nueva Constitución, va a incidir en el engranaje completo y, naturalmente, en la falla o en la inoperancia de los mecanismos de frenos y contrapesos que existen en la Constitución. Y para que ustedes puedan bajar esta concepción que pueda parecer teórica, fíjense que un asunto que se produjo en el pasado en relación con el fuero parlamentario era si el fuero parlamentario podía originar la apelación de la resolución que dictaba la Corte de Apelaciones respectiva, que es la que tiene que pronunciarse sobre el desafuero, tanto cuando aprobaba la posibilidad del desafuero para proseguir con la investigación criminal de ese parlamentario, como cuando la desechaba. Y el tema no era menor, porque si bien tenía que ver con una regla de privilegios parlamentarios, afectaba la igualdad ante la ley, porque en un caso, en una hipótesis, en la hipótesis de que se impidiera proseguir la persecución criminal de un parlamentario, por ejemplo, en temas de fraude al fisco, lo que sucede es que el órgano persecutor, el Ministerio Público, se veía en la imposibilidad de apelar de la resolución de la Corte Suprema y de perseguir en consecuencia las responsabilidades para lograr esa anhelada rendición de cuentas que finalmente a todos nos interesa respecto de los órganos de representación popular. Entonces les he puesto un ejemplo que se ha dado en el sistema jurídico chileno y que demuestra clarísimamente que la Constitución no se puede analizar fragmentadamente. La Constitución es un dedicado puzzle donde las piezas tienen que encajar. Y aprovecho de decir, porque hay personas que sé que tienen esta inquietud, ¿qué pasa finalmente si no se ponen de acuerdo en la Comisión de Sistema Político para aprobar esta propuesta llamada transversal? Claro, la propuesta de acuerdo, exactamente. Que no es tan transversal. Bueno, ¿qué ocurre si no hay acuerdo? Querría decir que puede llegar al plebiscito de salida una propuesta constitucional que no tenga este diseño, este engranaje de funcionamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y mi opinión personal es que eso no podría suceder. Entre otras cosas porque desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 sabemos que un Estado que no tiene separadas sus funciones fundamentales, como la de hacer la ley y de ejecutar la ley, así como garantizado adecuadamente los derechos de las personas, no tiene Constitución. Esto no lo digo yo, no es una conclusión que se me haya ocurrido en el fragor de los debates constituyentes de estos días, sino que es algo que viene desde la raíz misma del constitucionalismo, su nacimiento en el siglo XIX. Pero esto, Marisol, es muy interesante porque es una lista nueva, ¿vale? Es decir, es tan relevante lo que se está discutiendo en estos últimos días que si eventualmente, por lo que entiendo, no llegara a haber acuerdo, no hubiera una propuesta final definitiva respecto de esto, lo que plantea, para entenderla bien, por eso lo pregunto, es que prácticamente quedaría en jaque un plebiscito de salida, porque no habría una arquitectura real constitucional, por ser esta una pieza angular, una piedra angular dentro de la estructura constitucional, ¿no? Eso es lo que quiero decir precisamente, Cristian, y no solo decirlo, sino que relevarlo. Nuevamente tomando el análisis inicial de Gabriel, que una cosa es la forma y otra es el fondo. A lo mejor va a llegar a proponérsele al país una nueva constitución, pero si no se hubieran producido los acuerdos necesarios en la convención para que este tipo de normas, con este diseño o con un diseño mejorado, lograran tener al menos 2/3 de los votos de los convencionales en ejercicio, materialmente o sustancialmente, lo que se le estaría proponiendo al país es cualquier cosa menos una constitución en forma. Gabriel, ¿usted comparte el análisis de Marisol?
es complicado, porque uno podría decir, bueno, si no hay sistema político, deberíamos regirnos por las leyes actuales que regulan los tribunales de justicia, el Código Orgánico de Tribunales, como volver muy a lo antiguo, pero, a ver, eh, yo creo que sí, porque sería más bien como una carta de derechos fundamentales los que estaríamos aprobando en un plebiscito de salida. Como Sí, la canadiense, ¿verdad, Gabriel? claro, Que es una carta de derechos fundamentales y aparte hay reglas orgánicas de estructura del poder. exactamente. Pero más bien yo pongo el acento en que se tiene que llegar a un acuerdo y tienen que llegar a un acuerdo que permita, y perdón que les hable al ego de los convencionales, pero no solamente respecto de cantar victoria, ¿no es cierto?, y recibir la gloria, en el fondo, respecto del éxito de lograr un acuerdo. Yo creo que la gloria está transitando el plebiscito. Esto es, si ese sistema funciona, porque la gloria, la victoria, ¿no es cierto?, de un acuerdo puede ser una victoria a lo pirro. Claro. Y las consecuencias negativas, perdone que se lo diga, yo soy un tipo súper vanidoso, lo acepto. A mí no me gustaría que me recordaran por algo así. Claro, un acuerdo que efectivamente dure 2 o 3 meses, pero que efectivamente siembre inestabilidad por las próximas décadas, que es muy probable si es que efectivamente se produce lo que se está pensando. Marisol, Gabriel, quiero una última cosa, no dejarla pasar, porque no vamos a poder entrar al tema del Banco Central. El tema de la iniciativa exclusiva en materia de gasto, Marisol, queda un poco en entredicho con esto al sumársele el tema parlamentario. Lo hago como pregunta de cierre para los dos. Partimos, Marisol, si quiere por usted. Bueno, yo voy a proponerme a mí misma abordar el tema desde la perspectiva histórica. ¿Cómo surge esto de la iniciativa exclusiva del presidente de la República? Porque hay que recordar que aquí estamos hablando de instituciones que no es que se le hayan ocurrido a algún iluminado o que, como he dicho otras veces delante de los alumnos, surjan como una especie de hongo después de una noche muy húmeda. No, no es así, sino que a lo largo de la vigencia de la Constitución del 25 se fue haciendo necesario que el presidente de la República tuviera el control sobre el gasto público, porque históricamente está documentado, lo decía entre otros presidentes don Jorge Alessandri Rodríguez, según lo ha documentado Sergio Carrasco, un gran historiador del derecho, que muchas veces los parlamentarios usaron la iniciativa en materia de gasto que en algún minuto les correspondió para, desde luego, pagar favores electorales, para crear empleos públicos que no estaban debidamente financiados. Por lo tanto, ¿quién tiene, digámoslo así, el manejo macroeconómico del Estado? Porque además es el encargado de cuidar de la recaudación de las rentas públicas y de directar su inversión conforme a la ley, es, llamémoslo así, el conductor político. Y el conductor político en el sistema presidencial que hemos tenido toda la vida, salvo el interregno tan especial de la República Parlamentaria, ha sido precisamente el presidente de la República. Por lo tanto, aquí hay una historia que hace mirar con precaución, digámoslo así por ahora, que volvamos a retroceder en esta materia y que entre esta especie de gallito permanente entre los parlamentarios. Y no nos olvidemos que en las leyes de acuerdo regional, estos representantes regionales van a estar empujados por las asambleas regionales que van a tener iniciativa de ley, van a poder iniciar leyes y van a ser parte, como dijo Gabriel, de ese órgano, van a ser empujados a beneficiar a determinadas regiones, además, Claro. con temas de gasto público y con temas de inversión. En consecuencia, es fuerte que el presidente de la República no tenga la responsabilidad final, ese manejo macroeconómico, y más bien tenga que aceptar que las distintas piezas del puzzle, cada uno esté con su propia guaripola sin tener, ¿verdad?, esta visión Más global sistémica. de conjunto. Gabriel, Exactamente, pero hay historia. para Eso ir, es lo que quiero decir. para ir cerrando, Gabriel, su visión respecto de este tema. ¿Se pone en jaque un poco el tema de la iniciativa exclusiva, aunque se mantiene, prefiero como iniciativa presidencial, pero se le agregan otras dimensiones también? Sí, o sea, evidentemente la iniciativa exclusiva tal y como la conocemos se termina, Claro. porque ya estos proyectos de ley que irrogaban gastos que eran declarados inadmisibles cuando
iniciados por parlamentarios, ahora podrán ser tramitados hasta incluso llegar a las últimas que se etapas de imposibilitaban tramitación. hasta hace un año y medio, porque pasaron algunas cosas excepcionales el último año, digamos, pero... Sí, digámoslo también. Pero eso va a traer como consecuencia que el presidente de la República, por ejemplo, cuando presente su proyecto de ley de presupuestos, claro. Va a ser, pero absolutamente jibarizada su negociación sobre la base de las distintas mociones que presentan los parlamentarios. Y eso lo que trae consecuencias económicas, porque para poder aprobar un proyecto de ley vamos a volver a observar esta tramitación de leyes como anteriormente se tramitan durante la Constitución del 25, las leyes misceláneas, donde se lograban negociaciones y en una determinada ley comenzaban a meterse montepíos, subsidios, y que no eran más que negociaciones que tenía cada uno de los parlamentarios con el presidente de la República a fin de que ellos le aprobaran su proyecto de ley. Entonces, Exacto. más bien puede ser la vuelta de una práctica que no era muy positiva al interior de la tramitación de los proyectos de ley, Cristian. Y en presupuesto uno tiene clarísimo cómo terminó, incluso cómo derivó en la historia finalmente a fines de la década del 90 en el siglo XIX. Gabriel Osorio, abogado y profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Fue más de media hora, pero a mí se me hizo cortísimo porque la verdad que abordamos un solo tema. Pero está tan interesante la conversación que quedamos siempre cortos. Siempre en Derecho a la Convención, que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming en Pauta, a través de pauta.cl, y los días domingos en repetición a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco y Antofagasta. Por medio también del canal de YouTube Pauta TV, y también está disponible como podcast en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Marisol, Gabriel, muchísimas gracias y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan un gran día. Nos vemos. Chao. Chao. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.